Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidora. Muy buenos días. Ayer hablamos acerca de la importancia de saber elegir y comentábamos que Dios es el que elige a las personas para que sean portadores del Evangelio, para que sean imitadores de los que les llevaron el Evangelio y de Jesús, pero también para que sean de ejemplo a los demás. Y esta segunda parte quiero hablar acerca de la importancia de la elección, pero también de la importancia de la elección que tiene que ver con lo que tú y yo elegimos. Yendo específicamente a los tesalonicenses, también ellos jugaron un papel importante después de que alumbraron sus ojos, la palabra de Dios alumbró sus ojos, Dios les dio el entendimiento de la palabra del Evangelio. Ellos también tuvieron que tomar una decisión. Y la decisión que tuvieron que tomar no estaba fácil de hacerlo, porque tenían que asumir consecuencias acerca de sus decisiones. Una de las cosas que estaba pasando, que estaba ocurriendo y les estaba comentando, es que había mucha oposición al Evangelio y había persecución, tal oposición o persecución que ya de plano, de por sí, a las 2 semanas, ¿no? De repente a los 20 días, ya los habían llevado ante las autoridades, tanto a los principales de la sinagoga que se habían convertido, como también a los creyentes. Y entonces tuvieron que pagar una fianza ellos para salir de la detención que tenían. No crea que el pago de fianzas es moderno. El pago de fianzas estaba desde ese tiempo, está escrito en la Biblia. Entonces tenían que pagar una fianza para poder salir, volver a sus casas. Ellos tenían ahí 2 opciones. O decidían continuar con lo que habían creído, o decidían, dejar aquello que habían creído, porque pues le estaba ocasionando problemas el hecho de abrazar el Evangelio, el hecho de abrazar una nueva religión según el contexto. Y ellos eligieron. Y esta segunda parte que quiero mencionar, también quiero referirme quizás a la impresión, y esto es simplemente un comentario personal, a la impresión que tiene Pablo para decir con admiración, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, los conocemos en qué circunstancias ustedes han elegido. Y sabemos que el Evangelio que les predicamos no llegó solamente en palabras, no llegó solamente en un argumento, en un consejo, sino que este Evangelio llegó en poder y llegó en el Espíritu Santo y llegó con tal certidumbre, de tal manera que Pablo se dice a sí mismo, se presenta, fuimos entre vosotros por amor. O sea, habían algunos elementos que hacía que los tesalonicenses eligieran por el Evangelio a pesar de la persecución. O sea, que este Evangelio había llegado con poder, que este Evangelio había venido con manifestaciones espirituales y que este Evangelio se estaba predicando con tanta pasión y con tanto amor que para ellos era encontrar
otro tipo de mundo, era ingresar a otro tipo de sistema gobernado por el Evangelio y por Dios. Entonces, frente a las persecuciones, que definitivamente entendieron luego que iban a ser temporales, y al ver la evidencia del Evangelio, ellos eligieron por el Evangelio. Esto es lo que Pablo empieza a admirar. ¿Y por qué menciona esto? Porque en el verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo resalta que a pesar de que solamente tuvieron 3 semanas para poder presentarles el Evangelio, dice que estos creyentes se comprometieron a ser imitadores de los que portaban el Evangelio, que lo hacían con pasión, que lo hacían con amor, que lo hacían con poder, que lo hacían con llenura del Espíritu Santo. Ellos quisieron ser como ellos. Pero a la vez también entonces entendieron que así es Jesús. Entonces quisieron ser como Jesús. Y entonces, a pesar de la gran tribulación que sufrían, recibieron la palabra con gozo. Entonces, cuando vemos nosotros aquí la importancia de los tesalonicenses, de los creyentes en Tesalónica, de la elección que hicieron, es que no hicieron una elección simplemente con los ojos cerrados o una elección a ciegas. Ellos estaban viendo con sus ojos de qué manera era el Evangelio y por lo tanto ellos querían ser imitadores de los portadores del Evangelio como también del que les envió a llevar el Evangelio, o sea, imitadores de Jesús. Y al hacer todas estas cosas, definitivamente, ellos se convirtieron en ejemplo. Y cuando leo esta parte, me quedo completamente asombrado, porque dice el texto, el relato que escribe Pablo, dice, ustedes han sido ejemplo para todos los de Macedonia, para toda la región, para toda la provincia de Macedonia. ¿Cuántas ciudades había en Macedonia? Era la parte de Europa, la parte este de Europa. Cuando vemos ahí, ¿no? Ya habían entrado a Filipos. Tesalónica era una ciudad importante. Y empezaban a mirar otros pueblos más, otras ciudades más. Entre ellos Atenas y otros más. Pero dice que fueron de ejemplo a toda la provincia de Macedonia, como también a toda la provincia de Acaya. Y obviamente dice que a partir de ellos, o sea, a partir de estos creyentes que fueron capacitados durante 3 semanas, a partir de ellos se había divulgado esta palabra, no solamente en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. En todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué preciosa descripción de un grupo de creyentes que recibieron el Evangelio en medio de gran tribulación, pero que decidieron, a pesar de la tribulación que pasaban, decidieron seguir el Evangelio, ser imitadores de los portadores del Evangelio y ser de ejemplo, de tal manera que el apóstol Pablo está diciendo que no tenían ellos necesidad de hablar nada porque los tesalonicenses lo habían llenado todo.
Yo no sé cuál es el celo que tienes para compartir la palabra. Yo no sé si realmente el Evangelio se ha manifestado con poder en tu vida, de tal manera que eres imitador de aquellos que te enseñaron el Evangelio y del Señor Jesús, y por lo tanto te conviertes en ejemplo para muchos. Creo que es importante saber elegir. Ayer vimos que Dios nos eligió y hoy día vimos que nosotros también estamos en la capacidad de elegir. Y obvio que esta elección que nos corresponde a nosotros no puede ser hecha antes de conocer a Cristo, sino más bien cuando conocemos a Cristo. Ahora mismo, si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes elegir. La primera gran elección que tendrías que hacer es aceptarlo. A partir de ahí, elegir ser portador del Evangelio, elegir ser imitador de Jesús, elegir ser ejemplo para los demás. Que Dios te bendiga. Mañana terminamos con este precioso capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Hasta mañana.